Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias por unirse hoy en nuestro webinar de Dan World. Todavía están entrando algunos participantes más, entonces vamos a ser un poco pacientes mientras ingresan. Y pues nuestro tema hoy del webinar es accidentes de buceo en México, casos reales y cómo prepararse. Yo soy Laura Johnson, soy directora de Dan World en Latinoamérica y Caribe. Y es un gusto ser una de las anfitriones hoy en nuestro webinar. Um, También hoy tenemos con nosotros el doctor Darío Gómez. Darío es consultor y enlace médico Dan aquí en México, vive en Cozumel, México. Igual yo estoy ubicada aquí en Cozumel y nos dos nos encantamos bucear mucho aquí en Cozumel. Es uno de nuestros lugares favoritos para buceo. También Darío es director médico hiperbárico en el Hospital Costamed, aquí en Cozumel. Bienvenido, Darío. Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal a todos? Me gusta ver muchos nombres conocidos por aquí. Eso es muy bueno y por supuesto tantos más que yo no conozco, pero me da mucho gusto que estemos aquí compartiendo un poco de lo que sabemos y un poco de lo que nos puede ayudar a aprender un poquito más acerca de la seguridad en el buceo. Muchas gracias por la invitación, Laura. Gracias, Darío. También me gustaría presentar a alguien más del staff de Dan que está con nosotros. Hay varios, pero hay uno más que está ayudando específicamente con manejar nuestro webinar y ser nuestro soporte técnico en nuestro webinar. Y esto es Francisco Ramos. Francisco es el enlace comercial de Dan World en Latinoamérica y el Caribe. Y Francisco está ubicado en Colombia. Él, aunque es colombiano y vive en Colombia, vivió varios años aquí en México, vivió en Guadalajara. Entonces, sí, claro, ha buceado aquí en México, le gusta también el buceo en México. Francisco, bienvenido hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando y se unen a esta hora. Quiero hacerles mención, aprovecho, voy a dejar un pequeño enlace para que por favor llenen una pequeña encuesta de ingreso. Va a haber también una al final, el doctor Darío nos lo va a recordar. Yo voy a estarlo compartiendo en la ventana del chat de nuestro webinar. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Francisco. Antes de empezar, hay dos cosas más que me gustaría mencionar. Eh, Uno es que yo sé que va a haber preguntas, va a ser preguntas de parte de ustedes, los participantes, y pues vamos a dar tiempo al final de la presentación. Vamos a compartir la presentación, doctor Darío y yo, y al final de nuestra sesión vamos a dejar tiempo para que puedan poner sus preguntas y eso sería el momento para que puedan levantar la mano y preguntar, pues abrir su micrófono en ese entonces. O si tienen preguntas en la marcha que no quieren olvidar, bienvenido a poner sus preguntas aquí en el chat y igual Francisco va a ayudarnos a juntar estas preguntas para que no perdamos a ninguno. Y con gusto, doctor Darío y yo vamos a ayudarles con esas dudas al final. Entonces, la última cosa antes de que empezamos es quiero dar un agradecimiento muy especial a todos los business members o negocios de buceo afiliado con Dan ubicados en el DF, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es debido a ellos, a estos negocios de buceo afiliados con Dan, que solicitaron este webinar especialmente para ustedes, para sus clientes. Entonces, muchas gracias a los business members por apoyarnos en ese proyecto, por dar la voz y decir que quieren algo especial
para los clientes y con gusto estamos aquí para presentarles esta información a ustedes. Entonces, muchas gracias y bienvenidos a todos. Entonces, ahora, sin nada, sin algo más, vamos a empezar la presentación hoy con la información que va a compartir doctor Darío. Gracias, Laura. Déjales comparto mi pantalla. Ok, pues bueno, ya pueden ver bien la presentación, supongo, ¿no? Sí, Pues lo vemos bueno, muy bien, Darío. muy bien. Eh, Pues bueno, un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver algunos casos clínicos de casos que han pasado en México, casos reales. Por supuesto, no hay ninguna información personal, es únicamente los detalles de los casos, qué tratamiento y qué fue lo que suponemos que sucedió, ¿no? Eh, Después bueno, primero vamos a ver un breve resumen de lo que es la enfermedad por descompresión, un par de diapositivas, luego pasaremos a los casos y posteriormente discutiremos un poco acerca de los costos de tratamiento, ¿no? Eh, para los que no me conocen, soy el doctor Darío Gómez, hago medicina hiperbárica desde hace más de 24 años. Soy encargado del servicio de medicina hiperbárica del Hospital General de Cozumel y también soy director médico de Costamed Hyperbaric. Somos el centro de preferencia de DAN y también estoy encargado de la línea de emergencias en español. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad por descompresión, ¿no? Generalmente, lo que aprendimos cuando estábamos empezando a bucear, pues tenía que ver con las burbujas, ¿no? Hay que entender que con la enfermedad por descompresión es una condición probabilística asociada a la carga de gases. Y esta probabilidad de que tengamos enfermedad por descompresión, pues es un- una probabilidad muy baja, ¿no? Está determinada por la profundidad, por supuesto, el tiempo y qué gas estamos utilizando durante estos buceos, ¿no? Los síntomas que vamos a presentar, pues están asociados, sí, a las burbujas, como aprendimos hace mucho tiempo, pero lo que sabemos ahora es que está más relacionado con la cascada inflamatoria. Quiere decir que no es la bala, sino lo que la bala le hace al cuerpo, ¿no? Entonces la bala son las burbujas y la cascada inflamatoria es como nuestro cuerpo reacciona a esas burbujas, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando empezamos a ver burbujas en estudios como ultrasonidos, pues pensamos que ya habíamos descubierto, íbamos a entender cómo sucedía la enfermedad por descompresión. Oíamos burbujas y dijimos, bueno, los que tienen muchas burbujas y podemos oír muchas burbujas, seguro serán los que tienen enfermedad por descompresión, ¿no? Más tarde, con el ultrasonido más sofisticado, 3D, eh, pues pudimos ver las burbujas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí, había gente que tenía muchas burbujas, gente que tenía muy pocas burbujas y gente que tenía medianas burbujas, ¿no? Entonces supusimos que a lo mejor los que tenían muchas burbujas eran los que iban a tener enfermedad por descompresión. Pero nos dimos cuenta más tarde que si dos personas iban a hacer un buceo y las dos tenían el mismo número de burbujas, una podía presentar síntomas y la otra no, ¿no? Entonces, hay que entender que más bien es la variabilidad de cada persona, la respuesta inflamatoria a estas burbujas. Ahora sabemos que hay gente que hace muchas burbujas y no tiene enfermedad por descompresión. Hay gente que genera pocas burbujas y aún así tiene enfermedad por descompresión. Entonces, el ver burbujas no nos hace decir que, bueno, esa persona
tiene o va a tener enfermedad por descompresión. ¿Cuál es la incidencia? Pues sabemos que es de 2 a 4 casos por cada 10,000 buceos en el buceo recreativo, en el buceo que realizamos normalmente aquí en Cozumel y en la mayoría de los lugares. Sabemos que es un poquito más alta en el caso de los liveaboard, de 4 a 6 casos por cada 10,000 buceos, y esto es porque sabemos que, bueno, hay un mayor número de buceos en lapsos de tiempo más cortos y en muchos de los casos, pues los buceos también tienen una complejidad mayor, ¿no? Entonces, estadísticamente sabemos que es un poquito más alto. Y sabemos que también hay de 10 a 12 casos por cada 10,000 buceos en buceo técnico en aguas frías, ¿no? Más estrés, más complejidad y, por lo tanto, más casos. ¿Qué es lo que sabemos acerca de los síntomas? Pues bueno, sabemos que dentro de las primeras 8 horas es el 83% de los casos, aparición en 24 horas en 17% de los casos, y sabemos que cuando pasan más de 24 a 36 horas de que aparecieron los síntomas, pues el diagnóstico es cuestionable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si a nosotros, por ejemplo, nos lleva un buzo que buzó hace 2 días, ya pasaron 30 y tantas horas y el buzo tiene un síntoma que le acaba de aparecer, es muy difícil que sea enfermedad por descompresión. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de la enfermedad por descompresión. Esto no quiere decir que un buzo nos puede contactar 48 horas, una semana más tarde de un buceo, con un síntoma que se presentó después del buceo dentro de las 24 horas, sí puede ser enfermedad por descompresión, ¿no? Y necesita tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que encontramos? Pues bueno, los síntomas neurológicos son los síntomas más comunes que vemos en enfermedad por descompresión. ¿Cuáles son estos síntomas neurológicos? Pues estos síntomas neurológicos van desde algo leve como hormigueo en alguno de los miembros, hasta síntomas graves, donde hay convulsiones o pérdida de la conciencia. Eh, el siguiente son los síntomas de dolor. El dolor que en buceo recreativo generalmente es en miembros pélvicos superiores, los síntomas cutáneos como tercero y los pulmonares y cardiovasculares en cuarto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los síntomas cutáneos porque yo creo que los síntomas cutáneos a veces se dejan pasar, ¿no? La gente tiende a desestimar estos síntomas y generalmente los buzos decimos, no, es que tenía algo en mi wetsuit o es que comí algo, algo me dio alergia. Entonces hay que entender que estos síntomas cutáneos que se ve como un rash son debidos a enfermedad por descompresión y de hecho los skin bends o la enfermedad por descompresión cutánea dan un síntoma en piel marmórea que es el único signo patognomónico de la enfermedad por descompresión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos este tipo de piel marmórea en el cuerpo de alguien, pues sabemos que es enfermedad por descompresión casi 100% seguro, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de no atribuir estos síntomas a otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a ver una ilustración o una foto de cómo se ve más o menos para los que nunca lo han visto. ¿Qué tiene de importancia la evolución de la enfermedad? Pues sabemos que los síntomas neurológicos severos tienden a presentarse al emerger a la superficie o dentro de los primeros minutos, ¿no? Inclusive hay síntomas muy graves que se empiezan que el buzo empieza a sentir al estar debajo del agua todavía ascendiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos estos síntomas tan tempranos, tenemos que ser mucho más agresivos porque sabemos que esos síntomas van a empeorar o van a tener más consecuencias que los síntomas menores, ¿no? Que se presentan algunas horas más tarde. Cuando vemos que un paciente empieza con síntomas tardíos, pues bueno, sabemos que o la mayoría de los casos la enfermedad por descompresión no va a ser tan severa, ¿no?
¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad por descompresión? Pues bueno, como les decía, no existen pruebas ni estudios diagnósticos que los corroboren, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico clínico. Tiene que haber la historia de un buceo provocativo o con algún evento o solamente que el paciente haya estado buceando. La proximidad de la aparición de un síntoma con el final del buceo, como les estaba diciendo, generalmente dentro de las primeras 24 horas, y síntomas consistentes a la enfermedad, ¿no? Por supuesto, si alguien se presenta con fiebre y diarrea después de un buceo, pues muy raro que vaya a ser enfermedad por descompresión, ¿no? Y alguna de las cosas que vemos muy frecuentemente es esto de las lesiones no merecidas o underserved hit, como les dicen en inglés, ¿no? ¿Y a qué se refieren con esto, no? Muchas veces los pacientes llegan diciendo, bueno, seguí todo como estaba en las tablas o planeé mi buceo como están indicado en las tablas o seguí todo lo que me dijo mi computadora, no hice nada mal, ¿no? Entonces, hay que quitarnos de la mente esto de las lesiones no merecidas o no deseadas, ¿no? Por supuesto, tenemos que recordar que cada vez que vamos a bucear, aceptamos el riesgo, que vamos a bucear a más de 30 pies, podemos decir, aceptamos el riesgo de tener enfermedad por descompresión. A veces se nos olvida, o como nos gusta mucho el buceo, pues hacemos que se nos olvide, ¿no? Para no pensar en la parte desagradable, ¿no? Pero bueno, tenemos que recordar que cada vez que vamos a bucear, pues estamos aceptando un riesgo de tener enfermedad por descompresión. Así hagamos absolutamente todo bien. Y ahora sí, después de esa breve introducción, vamos a los casos, ¿no? Son casos muy sencillos, casos típicos que vemos. El primer caso es un masculino de 28 años que se presenta al servicio de medicina hiperbárica en la Ciudad de México posterior a su último buceo, ¿no? Él había estado buceando en Veracruz 3 días y el último buceo lo hizo en la negada de adentro a una máxima profundidad de 24 metros. Eh, de hecho, fue el primer buzo que traté en mi carrera de medicina hiperbárica hace veintitantos años en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y el buzo presentaba síntomas constitucionales, dolor y adormecimiento del brazo derecho, ¿no? Entonces, síntomas que eran consistentes con la enfermedad por descompresión. El paciente había estado buceando. Tenía nistagmo a la izquierda, que es un movimiento fino de los ojos. En la exploración física, alteración sensitiva, el dermatoma C5 y T1, un tipo de adormecimiento en esos cordones de los dermatomas, Romberg y Tandem positivos, que son pruebas neurológicas que evalúan el equilibrio y la función del cerebelo. Estaban alterados ambos dos. Y cuando seguimos interrogando, pues refiero que comenzó 4 horas después del buceo mientras manejaba, ¿no? Entonces, pues muy interesante que pues este buzo manejó de Veracruz a la Ciudad de México 4 horas más tarde, exponiéndose a altitud en la carretera que va de Veracruz a la Ciudad de México, ¿no? En Cumbres de Maltrata debe estar alrededor de los 2.500 metros de altura. El paciente nos dijo, pues es que no volé, pero hay que recordar que no tiene que ver con volar, ¿no? Tiene que ver con exposición a altura. Y en este caso, pues toda esa carretera y la exposición a altura que hay, sube y baja, es peor que si voláramos, ¿no? Es una exposición que generalmente y en varias ocasiones vimos casos como estos, ¿no? El tratamiento de elección para la enfermedad por descompresión es la tabla de la US Navy número 6. Esta tabla dura 4 horas 45 minutos
va a 60 pies la primera parte del tratamiento y la segunda a 30. El paciente respira en diferentes periodos oxígeno y aire para evitar la toxicidad por oxígeno cerebral, y se puede hacer extensiones dependiendo de los síntomas y cómo reacciona el paciente al tratamiento. Este paciente tuvo una primera tabla 6, salió con mejoría, pero aún tenía síntomas residuales. Y después le dimos una tabla 9 de la Marina de los Estados Unidos, que son 2 horas, lleva 45 pies, y en esta tabla pues ya salió con eh, síntomas solucionados, ¿no? Eh, Tuvo resolución completa, pudo regresar a bucear después de 8 semanas, y algunos años más tarde lo traté aquí en Cozumel, también por enfermedad por descompresión. Y caso número 2. Es un femenino de 32 años de edad, rescue diver. Nos llamó a la línea de emergencia en español por presentar cefalea intensa y mareo posterior a su último eh, buceo, ¿no? Eh, Había estado buceando 4 horas, para 4 días de buceo, más de 13 buceos durante ese tiempo, y su último buceo fue en roca partida a una profundidad máxima de 37 metros. Síntomas, pues bueno, tuvo cefalea, mareo y síntomas cutáneos. Y estos son los síntomas cutáneos. Esta es una piel marmórea típica, o skin bends típico en glúteos. Por supuesto, esto no es una foto de la paciente, sino es una foto de dominio público, pero bueno, es un tipo de marmoleo que a la hora de verlo, pues es completamente diferente a un rash normal, ¿no? Generalmente no tiene ninguna elevación ni, ni puntitos, ni granitos, ¿no? La sensación es una sensación rara. Lo que generalmente la gente dice es que es doloroso o incómodo. No hay realmente comezón, ¿no? Entonces, estos son síntomas cutáneos de inflamación y una respuesta, a la mejor hasta neurológica, se cree, de la piel, que necesita tratamiento, ¿no? En los casos muy leves de esto, solamente necesitan oxígeno e hidratación, pero en la mayoría de los casos necesitan tratamiento hiperbárico de recompresión, ¿no? Entonces, esta paciente que, por supuesto, nosotros no tratamos, pero estábamos siguiendo su caso en la línea de emergencias, se les da indicaciones, por supuesto, de no bucear más, iniciar oxígeno normovárico y buscar evaluación médica, ¿no? Y sabemos que, bueno, estaba buceando en un liveaboard en Socorro. Decidió no contestar más por 6 días, y al sexto día recibimos una llamada para información de beneficios de un hospital en Baja, para ver si podían darle tratamiento hiperbárico, ¿no? A final de cuentas, esta paciente recibió 2 tablas 6, 2 tablas 5 y 4 tablas 9. Eh, Tuvo resolución completa solo después de 6 meses, ¿no? Entonces, esto es importante porque el retraso al tratamiento puede causar complicaciones, puede causar secuelas severas, incapacitantes. En este caso, la paciente decidió seguir buceando un par de veces más, lo cual hizo que sus síntomas empeoraran. Uno entiende que, bueno, cuando uno hace la inversión de un liveaboard, pues uno quiere bucear todo lo que pagó, ¿no? Pero en estos casos el costo puede ser aún mayor cuando vemos accidentes como estos, ¿no? Eh, eh, por suerte, a final de cuentas, esta paciente pudo regresar a bucear, pero bueno, le tomó cerca de un año, uno, tener la confianza, y dos, tener el visto bueno para regresar al buceo, ¿no? Caso número 3.
Eh, un masculino de 52 años de edad, un instructor open water que acude al servicio de urgencias aquí en Cozumel después de su último buceo, ¿no? Y este sería el caso típico de a lo mejor de, de cuando la gente piensa que es un caso que no debería haber tenido enfermedad por descompresión, ¿no? Es un día de buceo, hizo 2 buceos y su último buceo fue en Santa Rosa, en Cozumel, a una profundidad máxima de 71 pies, ¿no? Llega con dolor en el hombro y cosquillón en la mano y por supuesto lo atribuía a que había hecho ejercicio, a muchas cosas, ¿no? Al hacer la exploración física y el interrogatorio, eh, el paciente tenía nistagmo a la izquierda, disminución de la fuerza muscular en el brazo izquierdo, 3 de 5, lo cual quiere decir que tenía una disminución en la fuerza muscular importante. Romer y Tandem positivos, igual tenía alteraciones visibles, no eran tan marcadas como en el primer paciente que vimos, pero sí tenía algunos problemas para la marcha y el balance, ¿no? Y lo interesante aquí es que era el primer día de buceo después del descanso, ¿no? Eh, Sabemos estadísticamente ahora que es más frecuente para estos buzos instructores eh, tener enfermedad por descompresión el primer día después de regresar de descanso, inclusive cuando han buceado muchísimo en las semanas anteriores, ¿no? Eh, Hay teorías, por supuesto, que tiene que ver que, bueno, los centros de nucleación, que es donde las burbujas se generan en el cuerpo, están comprimidos mientras se está buceando mucho. Al descansar, esos centros de nucleación se descomprimen y pueden causar más burbujas. No sabemos aún la respuesta, pero bueno, sabemos que a veces pasa y es tendencia, ¿no? Recibió una tabla US Navy 6, igual 4 horas 45 minutos sin extensiones, tuvo resolución completa y regresó al buceo 8 semanas más tarde sin complicaciones. Es la recomendación que generalmente damos a los buzos que tuvieron enfermedad por descompresión y requirieron tratamiento. Les damos una tabla 6 de la Marina y les damos 8 semanas de descanso. Generalmente no son buenas noticias para alguien que vive de esto, pero bueno, es la seguridad ante todo. El caso número 4, un femenino también, un open water, acude al servicio de urgencias posterior al último buceo, 5 días de buceo, 10 buceos. El último buceo en la Francesa, una profundidad máxima de 32 pies, un buceo bajito, y viene por una segunda opinión porque fue a un lugar y le dijeron que necesitaba tratamiento en cámara hiperbárica, ¿no? ¿Qué síntomas tenía? Bueno, dolor de cabeza que puede ser enfermedad por descompresión, hormigueo en las manos también, bilateral, lo cual no es tan común, malestar general y náusea. Pues bueno, pensamos que a lo mejor los síntomas un poco inespecíficos, pero podrían ser enfermedad por descompresión. Al hacer la exploración física y el interrogatorio, pues vimos que la paciente tenía fiebre, no tenía realmente síntomas neurológicos signos neurológicos que pudiéramos constatar. Tenía datos de deshidratación, las mucosas estaban un poco deshidratadas, los tegumentos un poco deshidratados. Entonces, cuando ahondamos un poquito en el interrogatorio, refiere también haber tenido un episodio diarreico en la mañana y un poco de dolor estomacal, ¿no? A final de cuentas, pues se hizo el diagnóstico diferencial de gastroenteritis, se dio tratamiento médico, hidratación IV. La paciente fue dada de alta al día siguiente y pudo regresar a bucear. Y bueno, esos fueron los casos. Eh, Justamente nos estamos manteniendo en tiempo. Les recuerdo, casos como estos, cuando tengan duda, cuando vayan a un lugar, cuando necesitan apoyo en una emergencia médica, por favor no duden en contactarnos. El número de emergencias es el que está ahí.
lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Es la línea de emergencias en español. Eh, Así como les digo que nos llamen si tienen una emergencia, les pido también de la misma manera que si tienen una pregunta acerca de su seguro, cobertura o lo que sea, no llamen a esta línea, ¿no? Más bien, entren a nuestro sitio web y pueden encontrar los canales de atención a clientes para otro tipo de preguntas, ¿no? Eh, Ahora, si nos vamos a las cuestiones de costos, pues los tratamientos de cámara hiperbárica, por ser tratamientos de emergencia en la mayoría de los casos, tienden a ser muy costosos, ¿no? Podemos encontrar, voy a hablar únicamente de México, ¿no? Podemos encontrar lugares en México que por hacer una tabla 6 y hospitalización, van a tener un costo alrededor de 50,000 pesos por una sola tabla y un solo día de hospitalización, ¿no? Y eso es en algunos hospitales. Hay otros que llegan a cobrar 250,000 pesos, 300,000 pesos por una sola tabla 6 y hospitalización. Y esto estamos hablando de un accidente de buceo relativamente normal, ¿no? Si se necesitan hacer extensiones, si se necesita algún servicio de terapia intensiva, si se necesita hacer diagnóstico diferencial a través de imagen, ya sea una resonancia magnética o una tomografía, pues bueno, esto va a incrementar bastante el costo de tratamiento, ¿no? Entonces, eh, es por eso que es tan importante siempre tener cobertura para evitar esto, ¿no? La cobertura es muy accesible y nos da la tranquilidad de cuando vamos a buscar un lugar que vamos a tener la atención necesaria en el momento que lo necesitamos, ¿no? Eh, no es mi cosa favorita de la cual hablar, pero bueno. Y eh, abro el piso para preguntas. No sé si lo hacemos ahorita o al final, Laura. Les pido también si escanean ese código QR. Ahí está mi correo electrónico y mi número telefónico. Siempre estoy disponible. Me pueden contactar para cualquier pregunta y con gusto estaré para responderlas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Darío. Qué interesante saber de algunos de estos casos. Seguramente algunos de ustedes han tenido compañeros de buceo que a lo mejor han experimentado accidentes parecidos o hasta que a lo mejor han escuchado antes de costos que puede incurrir en ir a acudir a tratamiento de medicina hiperbárica. Entonces, veo varias preguntas aquí en el chat, pero voy a pedir que esperamos hasta el final de la presentación para poder seguir y abrir espacio para preguntas. Por el momento voy a seguir con la parte de cómo ustedes pueden protegerse. Voy a parar un momento. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Yo te estoy escuchando claro y fuerte. Las demás Ok, personas veo que están dando ok. Todo bien. bien. Voy a compartir mi pantalla en un momento. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Correcto. Bien, ok. Entonces, lo que me gustaría hablar ahorita es acerca de cómo pueden activar su cobertura de DAN. Vamos a hablar de los diferentes paquetes, costos y qué hay que hacer para registrar. Entonces, yo creo que probablemente durante sus cursos de buceo han escuchado sus instructores hablar acerca de DAN, de qué es DAN, pero me gustaría presentar un poco más de información. A lo mejor no saben que Dan tiene más de 45 años
ayudando a los buzos. Hemos trabajado para promover la seguridad en el buceo. Operamos una línea de emergencias de DAN que está disponible las 24 horas. Doctor Darío mencionó que él está a cargo de la línea de emergencia en español, que sí tenemos disponibles para nuestros miembros DAN también. También DAN realiza investigaciones médicas de buceo y colaboramos con todas sus partes interesadas en la industria para establecer las mejores prácticas para una operación segura en el buceo. Entonces, estamos comprometidos con la seguridad en el buceo para buzos en todo el mundo. Y Dan tiene opción para programas especiales, programas como recursos, cursos, coberturas para buzos que viven en todo el mundo a través de nuestras oficinas regionales. Este incluye la oficina de Dan América, las oficinas de Dan World, que es para los buzos que viven en Latinoamérica, el Caribe, en Asia Pacífico, en Australia y ahora también en Canadá. Tenemos coberturas y programas para abusos que están bajo la región de Dan Europa, Dan Suráfrica y también algunos también todavía en la región de Dan China. En todas las regiones de Dan tenemos más que 2 millones de miembros Dan. Ese es un número increíble de miembros y buzos que apoyan la seguridad en el buceo. Hemos contestado más que 150,000 llamadas de emergencia en las líneas de emergencia DAN, que tenemos varias diferentes líneas por diferentes idiomas ahora, y más que 100,000 proveedores de primeros auxilios han sido entrenados por instructores DAN en todo el mundo. Entonces, después de escuchar de estos casos de accidentes que presentó doctor Darío, a lo mejor quedas preguntando, pues, ¿cómo puedo protegerme en caso de sufrir un tipo de accidente así? Pues estos gastos pueden ser muy desagradables para tener que cubrir o pagar uno mismo cuando sale de buceo, más que todo si es una vacación de buceo, ¿no? Entonces, Dan ofrece membresías y asistencia en accidentes de buceo, coberturas de buceo. Y estas coberturas son importantes porque es una manera que los buzos puedan obtener la cobertura para estos gastos, porque muchas veces los planes de seguro de salud general no cubren estos gastos. Muchas veces los excluyen. Puedo dar un buen ejemplo. Cuando yo me mudé desde Estados Unidos a México hace 19 años, contraté una cobertura de gastos médicos mayores y a ver su póliza, era muy obvio que excluían todos los inmersiones de buceo si la persona no estaba buceando con un instructor de buceo. Y me pregunté, y bueno, ¿por qué es eso? Yo soy buzo certificada, Dive Master, ¿y por qué me exigen bucear con un instructor? ¿Para qué es válido mi seguro? Y otra cosa que estaba en la póliza que yo tenía en ese entonces, excluía todas inmersiones a más que 60 pies de profundidad. Y como expliqué, yo vivo en Cozumel. El primer buceo de cada día es a mayor que 60 pies. Entonces, por muchos buzos, a tener la cobertura DAN es importante porque no está incluido con sus otros tipos de cobertura de gastos médicos mayores. Y pues lo que ofrecemos son planes de coberturas, ambos planes locales que nos cubren aquí dentro del país donde vivimos y también coberturas mundiales para cuando salimos de nuestro país para bucear. Estos paquetes que ofrecemos son paquetes anuales, incluyen además de la cobertura para el tratamiento del accidente de buceo, lo que es asistencia en viaje. En un momento vamos a ver más detalles de qué son esas coberturas. Y como otro beneficio, estas membresías
ofrecen acceso a Alert Diver, que es nuestra revista de Dan, que incluye una gran cantidad de recursos y artículos sobre salud y seguridad en el buceo. Entonces, vamos ahora a ver más detalles de estos paquetes de cobertura para accidentes de buceo. Como mencioné, estos sí son disponibles para residentes de México y todos que viven en Latinoamérica y Caribe. La cobertura nacional, llamamos el paquete local, cubre únicamente a los buzos mexicanos cuando están buceando dentro del país. Como buzo viviendo en Cozumel, yo puedo viajar a Veracruz, a Baja California Sur, a, eh, a cualquier otro destino aquí en México y es válido mi cobertura. Tiene costo de $85 al año y sí es el paquete de cobertura más económico. Cubre los buzos de todos niveles de certificación, o sea, puede cubrir Laura, un buzo. disculpa, Sí, no estamos viendo tu pantalla. Si estás compartiendo la Oh, pantalla, no la estamos viendo todavía. ok. sí, yo sí estoy viendo la pantalla. Sí Opciones de se ve la cobertura. pantalla, Ok, Sí. sí se ve la perdón. pantalla. Voy a volver a compartir. Yo Sí, sí la sí, se estaba veía. viendo. Yo también la estaba viendo. Perdón. Ok, ya lo voy a volver a compartir y ojalá que ahora sí se resuelve. Ok. A lo Ok, mejor ahora sí fue de lo mi pueden lado, una ver. disculpa. Ah, sí, yo la estoy viendo ya. Sí, todo Muy bien. bien. Ok. Entonces, regresando a las coberturas, pues tenemos el paquete local y tiene dos partes muy importantes. La primera es el transporte de emergencia médica. Eso es el beneficio para evacuación médica. En algunos lugares que donde no hay cámara hiperbárica o donde no está el tratamiento, eh, los servicios de tratamiento médico que uno requiere después de accidente de buceo, en algunos lugares es necesario evacuación médica. El plan local ofrece beneficio de evacuación médica hasta $10,000. Es una cantidad que puede cubrir evacuación médica en muchas partes del país, pero me gusta mencionar, si uno va a tomar un viaje vida a bordo aquí en México, no es suficiente para cubrir el costo de evacuación médica. Y es necesario tener un plan de mayor límite, aunque es aquí dentro del país. Otro beneficio para el plan local es el costo para el tratamiento una vez llegando al centro de tratamiento. Y este puede incluir tratamiento para accidentes como los que habló doctor Gómez, tratamiento para descompresión, y puede incluir otros accidentes también como tratamiento de barotrauma del oído medio, que es uno de los accidentes más comunes otra hasta tratamiento de accidentes con la vida marina. Y este límite en el plan local es hasta $50,000. Si quieren un plan que les cubre cuando viajan al extranjero o que cubre un límite más alto para la evacuación médica y el tratamiento de un accidente, recomiendo el plan Master o el plan Preferred. Ambos de estos planes igual son planes anuales. El plan mundial cuesta $120 al año, el plan Preferred $150 al año. Como pueden ver en la pantalla, el plan Preferred tiene más alta su límite de cobertura, es hasta $150,000 de cobertura. Y como mencionó doctor Gómez, pues normalmente en México de tratamiento de los accidentes no van a superar esta cantidad. También tiene algunos otros beneficios que pueden ver cuando vean a nuestra página que están incluidos con el plan Preferred. Eh, perdón, el tratamiento para el límite para el transporte médico, lo que es evacuación médica, es $150,000 y el tratamiento para gasto médico, lo que de accidente de buceo, es $250,000, mucho más alto que los otros planes.
y tiene algunos otros beneficios adicionales. Entonces, ahora voy a mover a un segundo tipo de cobertura que puedan agregar. Doctor Gómez mencionó que algunos de esos accidentes pasaba abusos que habían viajado, no pasaba donde vivían, ¿no? Entonces tenemos ahora paquetes de asistencia en viaje anuales opcionales que pueden agregar a uno de los planes que mencioné antes. Estas coberturas son para cuando un buzo realice viaje cualquier tiempo durante el año, siempre y cuando el viaje sea más que 80 kilómetros de su casa. Cubre lo que son gastos médicos por accidentes o enfermedades no de buceo cuando viajan y algunas cosas adicionales como cancelación y interrupción de viajes y cobertura de eh, pérdida de equipaje o robo de equipaje o hasta demora de equipaje. Estos son interesantes porque ofrecen coberturas que no están incluidos en los paquetes de buceo. Si uno compra el paquete de asistencia para accidentes de buceo Master o Preferred, tiene la opción de agregar este paquete adicional para viajes. Entonces, vamos a ver exactamente qué incluye. Si uno compra el paquete de accidentes de buceo Master, y quiere agregar el paquete de viajes Master, tiene un costo adicional de $175 y cubre gastos médicos por accidentes o enfermedades no de buceo hasta $50,000. Y también pueden ver los otros límites de cobertura que ofrece. Si uno compra el paquete de accidentes de buceo Preferred, pueden agregar el paquete adicional de viajes Preferred para $250 más. Y tiene un límite para lo que es los gastos médicos por accidentes o enfermedades no de buceo hasta $100,000. Entonces, voy a dejar que lean más información sobre estos paquetes en nuestra página. Y ahora lo que me gustaría hacer es dar una demostración en tiempo real de qué tan fácil es para poder sacar una de esas coberturas o darse de alta en las coberturas de Dan. Entonces ahora voy a volver a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Correcto. Ok. En un momento voy a explicar cómo llegan a este enlace. Ese es un paso importante, pero una vez que llegan al enlace que les voy a explicar después, van a llegar a esta pantalla y pueden simplemente escoger su país de residencia. En este caso vamos a dar la demostración para México. Y van a ver qué tan rápido y fácil es para darse de alta. ¿Ok? Aquí son las tres opciones que mencioné. Yo voy a elegir sacar la cobertura Preferred y me pide ingresar mis datos. Ok, aquí muestra que escogí el paquete Preferred. Voy a crear una contraseña para mi cuenta Dan. Voy a poner mi teléfono.
mi dirección completa y seguir. ¿Ok? Y aquí me da la opción de agregar un paquete de viajes, el que mencioné. Y solamente como escogí el preferred, me muestra la opción para sacar viajes preferred. Entonces, si quiero que todos mis viajes durante el año sean cubiertos, si sean de buceo o no, voy a agregar esta opción. Me recuerda que de qué son los beneficios. Y aquí me pregunta, esa es una pregunta que muchas veces se confunde la gente en escribir, este, que me pregunta si soy un buzo profesional. Si soy un buzo profesional, aquí voy a escoger mi agencia y mi nivel de certificación como instructor o dive master, pero si no soy buzo profesional, lo voy a dejar aquí como aparece, sin escoger nada. Luego voy a ir a mi checkout, me dice mi total y ustedes ya van a tener un código de referencia porque les voy a mostrar cómo obtengan su código de su centro de buceo y me va a pedir los datos de pago. Aquí me dice que acepta las tarjetas de Visa, Mastercard, Discover y American Express. Ingreso estos datos y si quiero ser parte del programa de renovación automática para que en el próximo año no olvido de hacer mi pago de renovación, puedo escogerlo y voy a enviar mi aplicación escogiendo ese botón. Eso es todo que tengo que hacer para darme de alta. Entonces, ya puedan ver qué tan fácil es. Muy rápido, en menos que 5 minutos, me di de alta en este programa. Entonces, ahora voy a compartir de nuevo mi presentación. Listo, ya estamos viendo pantalla. Bien. Ok, entonces mencioné que puedas obtener de tu centro de buceo un enlace de referido. Eso es muy importante porque cuando obtengas esos enlaces de referido, am, que son enlaces de texto que te puedan enviar o código QR, tu centro de buceo obtenga créditos con Dan y así apoyas a tu centro de buceo para que puedan tener hasta más beneficios con Dan. Puedan ver los banners que aparecen como estos que están al lado izquierdo de la página en la página de tu centro de buceo o en boletines electrónicos que te mandan, puede ser incluido uno de estos. Y cuando haces clic en uno de estos banners o en el código QR que ves dentro de las instalaciones del tu centro de buceo, o si te manda tu centro de buceo un enlace referido por WhatsApp, todas esas maneras son válidos para llegar a la pantalla que te mostré para empezar. Cuando haces clic en uno de estos enlaces, te lleva directamente donde empecé a darme de alta. Entonces voy a cubrir muy rápido unas preguntas comunes. Voy a cortar un poco esta parte para no extendemos demasiado. Son algunas de las cosas más frecuentes que me preguntan sobre las coberturas de accidentes de buceo. Si hay cobertura para toda la familia. La respuesta es que los paquetes son individuales en Dan World y cada miembro de tu familia que bucea debe elegir y comprar su propio paquete. Luego me preguntan sobre edades, de si hay límites de edad o quién puede sacar una cobertura. La edad mínima es 8 años y la edad máxima es 75. A veces emitimos excepciones para personas más que 75 años, pero nos tienen que contactar individualmente. Incluye rescate y búsqueda y rescate. Los paquetes de Dan, la respuesta es no. Estos paquetes que mencioné con Dan World
no incluyen búsqueda y rescate. Y si tienen preguntas acerca de qué es la diferencia entre búsqueda y rescate y evacuación médica, adelante en contactarnos para más detalles. Y voy a brincar ahora a preguntas sobre los paquetes de asistencia en viajes. Muchas veces me preguntan si ya tengo mi paquete de cobertura para accidentes de buceo que está vigente. ¿Puedo ahora, en medio de mi año de vigencia de mi póliza, agregar la asistencia de viajes también? La respuesta es sí. Podemos hacer una actualización a tu póliza, pero hay que contactarnos por teléfono para hacerlo. No es algo que puedas hacer dentro de tu portal de miembro Dan. ¿Hay un límite de cantidades de viajes por año que puedo tener esta cobertura de viajes? La respuesta es no. Todos los viajes que uno hace durante el año, que está a más que 80 kilómetros de su residencia, que son viajes de ida y vuelta con una máximo de 90 días de duración por viaje, pueden ser cubiertos. Y la última duda, si puedo agregar el paquete de viajes Master si tengo el paquete de viajes de otro nivel, de Preferred, perdón, el paquete de cobertura de accidentes de buceo Preferred. La respuesta es no. Si tienes paquete de Preferred para tu cobertura de accidentes de buceo, tienes que sacar el paquete de Preferred con viajes. No puedes escoger Master Viajes. ¿Ok? Y bueno, para poder cerrar mi sección, me gustaría recordarles que es a través de miembros Dan que hemos podido reinvertir el dinero para seguir trabajando en la seguridad en el buceo. Más que 100 millones de dólares han sido reinvertidos en estos programas, porque Dan tiene sus programas bajo los programas de cosas como la línea de emergencias, las investigaciones médicas, la capacitación en los cursos de primeros auxilios, todo eso es parte de los programas de Dan que son sin fines de lucros. Por eso todo que nuestros miembros aporta por sus coberturas y membresías, reinvertimos a nuestros programas de seguridad en el buceo. Entonces, ahora sí, voy a abrir unos momentos de preguntas. Entonces, les invito a levantar la mano si tienen alguna duda para Dr. Gómez acerca del material que presentó o si tienen pregunta para mí. Pueden levantar la Ten- mano y abrir el micrófono. Tengo un montón de preguntas en el chat. No sé si quisiéramos ir intercalando unas del chat y otras en Sí, vivo de las preguntas. claro que Eh, sí. Bien, voy a comenzar. Estoy haciendo scroll un poquito para comenzar con las preguntas relacionadas a la presentación del doctor Darío. Comenzaron preguntando si en el segundo caso, pregunta Jorge Alberto Alfonso Toledo, en el segundo caso, la recuperación de 6 meses, por todo ese tiempo de recuperación, ¿se observaron signos asociados? Esa es la Lo pregunta que, de Jorge. lo que había eran síntomas residuales que eran moderados, que ya no respondieron a tratamiento, que fueron disminuyendo durante el tiempo y que, bueno, terminaron desapareciendo, ¿no? Esos síntomas eran disminución de de la sensibilidad en una de las manos, que se terminó recuperando a final de cuentas. Muy bien. Generalmente lo que le recomendamos a los buzos es que no regresen a bucear, aunque hayan pasado las 8 semanas. Si tienen algún síntoma residual, las 8 semanas empiezan a contar a partir del momento que el paciente está completamente asintomático. Muy bien. Continúo con la siguiente pregunta y enseguida pasamos a alguna pregunta que quieran hacer abierta con micrófono. Em,
De estos casos, pregunta César Ramírez, de estos casos, ¿se tiene documentado la cadena de eventos que llevó a estos accidentes? Sí, en muchos de los que, como vieron en todos los casos, no había ningún desencadenante, ningún factor desencadenante que causó el accidente, ¿no? Por supuesto, en el primero, la exposición a altura por haber manejado, ¿no? En los otros, pues fueron buceos normales, ¿no? Lo que causó los síntomas, ¿no? Entonces, recuerden que no necesitamos hacer algo mal para tener enfermedad por descompresión. Aceptamos el riesgo de tener enfermedad por descompresión, como dije, en cualquier buceo mayor a 30, de 30 o mayor. eh, ya hay veces que, como lo dije, es una enfermedad casi probabilística, ¿no? Eh, Igual tenemos buzos que tienen enfermedad por descompresión en el primer buceo de su vida y hay buzos que llevan 10, 15 mil buceos y nunca han tenido síntomas de descompresión, ¿no? Perfecto. Nos abrimos el micrófono si alguien quiere alzar su manito y participar, o me dan permiso para seguir leyendo preguntas en el chat. Me dan un ok, listo. Ok, ahí tengo otra pregunta acá. Edgar Knapp pregunta, ¿cómo se puede resolver la salida de burbujas en los senos nasales y paranasales de los que padecen rinitis? Desgraciadamente, la compensación en senos no se puede hacer ningún ejercicio activo, ¿no? El único lugar donde podemos ecualizar es en los lugares donde tenemos tejidos blandos, ¿no? Desgraciadamente, cuando tenemos problemas de rinitis y problemas de sinusitis, pues lo que debemos hacer es no bucear o encontrar solución a esa rinitis o a esa sinusitis antes de bucear, ¿no? Porque sabemos que los, los, eh, los bloqueos de senos, inclusive los bloqueos reversos en senos, son dolorosísimos y no hay otra opción más que salir a la superficie, ¿no? A mí personalmente me ha pasado y es una experiencia bastante desagradable. Ok, Miguel Mora está levantando la mano. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Miguel, adelante. Sí, muchas gracias. Saludos a todos, muchas gracias por esta invitación. Una pregunta para la cobertura de Dan. Soy instructor de NAWI y los alumnos que están en el Open Water de NAWI tienen la posibilidad de acceder a un seguro Dan. ¿Qué tipo de cobertura es esta? Me queda claro que es solo mientras están en la instrucción y la idea es que después ellos se afilien de manera particular a Dan. ¿Pero es alguna de las coberturas que se mencionaron o es distinta a la que están platicando ahorita? Miguel, gracias por tu duda. Lo puedo contestar. La cobertura para alumnos durante su curso de Open Water es diferente que la cobertura que mencioné. Las coberturas, los paquetes que mencioné hoy, son las coberturas anuales. Cualquier nivel de buzo, si está certificado o no, si es Open Water o instructor, cualquier nivel de buzo puede comprar un paquete anual si vive aquí en México. Para los alumnos que están tomando su curso de Open Water, hay manera de sacar una cobertura gratuita durante las inmersiones de certificación. Y la manera que lo puedan hacer depende de cómo se da de alta, depende un poco de diferentes casos que luego puedo explicar aparte. Pero esta cobertura gratuita tiene menor límite en cuanto a la cobertura de tratamiento. Para empezar, es $25,000 de cobertura para el tratamiento y no tiene alguno de los otros beneficios de la cobertura anual. Eso es la respuesta corta. Muchas gracias. De nada. Perfecto, muchas gracias, señor Mora. Ahí sigo con otra pregunta por acá, también creo que va dirigida para Laura. Pregunta Aldo Scualo. Soy asegurado Dan, pero tengo una duda, porque afortunadamente nunca he necesitado usar mi seguro. Me encanta que no lo hayas usado todavía.
¿Se debe pagar algún deducible o algo parecido por usar el servicio? Ok, la pregunta era ¿de quién? De Aldo Squalo. Aldo, muchas gracias por preguntar y qué bueno que nunca has tenido que usar tu cobertura DAN. Esperamos que no lo tengas que ocupar, pero para entonces, para las coberturas, no hay un deducible que hay que pagar. Lo que sí hay que saber que es DAN es una cobertura secundaria. En caso que tengas una cobertura de gastos médicos mayores que sí cubre parte de tu tratamiento, ellos deben pagar su parte primero y si ellos te piden cubrir un deducible, ese deducible lo puedes reclamar a DAN. O si ellos rechazan por completo tu reclamo, tu cobertura de gastos médicos mayores, entonces puedes reclamar este gasto con DAN y no hay un deducible que tienes que pagar a DAN. Ok, continúo con siguiente pregunta. Isaac Torres pregunta, en breve voy a ver Revillagigedo y tengo Plan Master. En ese caso perdón, en caso de accidente, ¿cubre traslado? En caso contrario, ¿qué puedo hacer? Ok, la pregunta era de Isaac. Isaac Torres, correcto. Isaac, gracias. Voy a hablar un poco y también voy a dejar que doctor Gómez comenta también. Para los que van a Islas Socorros, pues sí, es bastante lejos. Hay ciertos partes o ciertas islas de Socorro que puedan ser más remotas. Mencioné en la parte de mi presentación que DAN no cubre búsqueda y rescate. En ciertas islas no hay, eh, no hay cómo regresar a servicios médicos sin rescate. Las islas más lejos, como lo que llamamos las islas exteriores. Y en otras islas, como los principales, es más fácil tener acceso a un lugar donde puedan llevar a cabo una evacuación médica. Entonces, en caso de necesitar evacuación médica de una de esas islas donde sí se puede hacer, entonces DAN puede proveer el límite de evacuación médica. Ahí mencioné que la cobertura local no brinde suficiente límite para llevar a cabo, para pagar todo una evacuación médica desde ahí. Por eso recomendé la cobertura Master Preferred en ese caso. Y ahora dejo a que doctor Gómez agrega un poco acerca de evacuación desde ahí. Sí, mira, Socorro es un lugar complicado, por supuesto, por lo lejos que está, ¿no? Como decía Laura, nosotros como Dan cubrimos los tratamientos médicos y evacuación médica por razón necesaria. Eh, Hay casos que hemos evacuado desde Isla Socorro de la base naval. Es complicado, ¿no? Porque es un lugar, es una base militar, entonces no es tan fácil tener acceso, ¿no? Eh, la recomendación siempre es pues buscar atención médica. Ahí pueden dar, en la base generalmente dan evaluación. Hay una cámara ahí que desgraciadamente no tiene staff y no se puede utilizar. Eh, pero sí se puede hacer una evacuación desde ahí, ¿no? Y la hemos hecho. En algunos casos, cuando no es enfermedad por descompresión que requiera una evacuación médica como tal, les pedimos que, pues bueno, eh, reciban oxígeno de superficie y vayan al lugar de atención médica más cercano, ¿no? En el caso de cuando están a pocos días o cerca de la costa, ¿no? Entonces, lo más importante en estos casos, en lo que se diagnostica si es enfermedad por descompresión o no, es la atención de primeros auxilios, ¿no? Los primeros auxilios son muy importantes, que es el uso de oxígeno al 100%, a 15 litros por minuto con una máscara reservorio,
o con una válvula de demanda, el tiempo que sea necesario, ¿no? Nada Muchas más. Gracias, gracias. doctor. Muchas gracias, Darío. Vamos a abrir para dos más preguntas para poder llegar al final de nuestro webinar sin extender demasiado. ¿Alguien más le gustaría levantar la mano de los participantes de hoy? ¿Alguna duda más? Ok, Francisco, pues Ok. adelante con uno de Eh, los... Ay, una pregunta. perdón, ya, Sí, ya veo varias manos. eh, eh, Adelante. ¿A qué se refieren como buzo profesional en la solicitud de DAN? O sea, ¿rebasas aguas abiertas y empiezas a ser profesional o eres instructor? Esa es básicamente la pregunta. O sea, alguien de cuevas, ¿cómo podría ser calificado? Mm, Uso profesional se refiere a nivel de, en muchas agencias sería dive master o guía y para arriba, que trabajan llevando gente en el buceo o instruyendo personas en el buceo. Para una persona que es un buzo técnico o buzo de cueva, pero no está enseñando y no está guiando, ese no cuenta como profesional. Muchas gracias. De nada. Había otra manito levantada de Sí, Melissa, creo. Melissa, adelante, Melissa. Hola, ¿qué tal? Esta pregunta es para el doctor Darío y la pregunta es relacionada a los casos que revisamos. Em, ¿Alguno de estos casos se vio agravado por viajar en carretera, ¿no? El caso que había mencionado de la carretera. Ujú. Muchos instructores han mencionado que se puede viajar, por ejemplo, de Veracruz a la Ciudad de México, incluso si ya buceaste ese mismo día. Entonces aquí los cambios de altitud al viajar por la carretera después de bucear, pues pueden favorecer a la formación de las burbujas y aumentar el riesgo de descompresión en ese mismo día. Correcto. La recomendación son al menos 24 horas para exposición a altura, ¿no? Y exposición a altura es lo mismo si manejas, es lo mismo si vas en el avión. Entonces, definitivamente es un no, no, Ok, perfecto. Muchas gracias. de nada. Gracias, Melissa. Sigo con una pregunta en el chat de parte de Ivette Yasmín Cruz Osornio. Un accidente como una caída, una lesión, por ejemplo, que el lastre caiga sobre un pie, ¿se considera y se cubre con el seguro DAN? Bueno, buena pregunta. Depende de cuál tipo de cobertura uno tiene y depende de dónde está, en dónde ocurre el accidente. Si uno tiene uno de los paquetes local, master o preferred para accidentes de buceo y no tienen el paquete adicional de viajes, entonces no cubriría accidentes que ocurren fuera del agua, o sea, arriba de la embarcación, en el muelle, eh, en la camioneta del centro de buceo que te lleva al sitio donde vas a bucear, por ejemplo, estos no están cubiertos, pero si uno tiene la cobertura adicional del paquete de viajes y uno está viajando a más que 80 kilómetros de su residencia, cuando ocurre este accidente arriba del cubierto de la embarcación, entonces sí puede ser cubierto. Ok, gracias, Laura. César Ramírez tiene levantada la manito. Gracias, buenas noches. Una duda más, ampliando un poquito esta la pregunta que se hizo respecto a los viajes en carretera y los cambios de altitud y el tiempo de, digamos, de espera. ¿Quién llevaría la mano ahí? ¿La computadora o la recomendación, ahora sí que universal de esperar las 24 horas? Porque a veces he notado que, por ejemplo, las computadoras, dependiendo del algoritmo, con 18 horas ya termina el tiempo en no fly. Y digamos, por ejemplo, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues siempre nos queda más cerca y es un poco más barato transportarse
hacia Veracruz, hacia Tuxpan, hacia Acapulco, y obviamente son viajes que sube y baja uno en el trayecto. Entonces, aquí, ¿cuál sería el criterio, cuál sería la, la pauta a seguir para estos regresos después de bucear? Gracias. Y mira, la recomendación generalmente para un buceo eh, único, no descompresivo, pues son 18 horas, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre tenemos que estar del lado más conservador, entonces para mí siempre la recomendación de al menos 24 horas es más seguro, ¿no? Hay que recordar que los algoritmos de las computadoras, pues depende del input que nosotros le damos y qué tan conservador o no es ese modelo, ¿no? Y también si nos vamos a la letra pequeña de nuestro manual, dice, pues bueno, esta computadora tiene un modelo matemático de lo que nosotros creemos que es la enfermedad por descompresión y cómo se comporta, ¿no? Entonces, de la investigación que tenemos en Dan de ya hace varios años de Flying After Diving, pues sí es 18 y 24. Yo personalmente me inclino siempre a recomendar al menos 24 horas, ¿no? Gracias. De nada. Muy bien, sigo haciendo aquí un escaneo de preguntas. Em, ¿Qué medidas, pregunta usuario de Zoom anónimo, qué medidas se pueden realizar de manera inmediata ante una sospecha de enfermedad por descompresión mientras se llega a un sitio para recibir atención médica? Muy, muy importante. La medida más importante en estos casos es el uso de oxígeno de primeros auxilios. El oxígeno hay que darlo de manera inmediata, como estaba diciendo, 15 litros por minuto con una máscara a reservorio de no reinhalación o una válvula de demanda, ¿no? Es importante que si nosotros tenemos un tanque de oxígeno chiquito, ¿no? Y tenemos 2 horas de camino en la embarcación, utilicemos ese oxígeno el tiempo que nos dure a esa concentración, 15 litros por minuto a oxígeno al 100%. ¿Por qué? Porque la mayor concentración es lo que va a crear el beneficio del oxígeno. Hay gente que de repente nos dice en la embarcación, no, es que no voy a llegar y lo voy a poner a 5, ¿no? Eh, la dosis terapéutica es 15 litros y es mucho mejor tenerlo a esa dosis. Por supuesto, si el paciente lo tolera, hidratación vía oral y alejar al paciente del sol, de temperatura y, por supuesto, tenerlo monitorizado, ¿no? Gracias, doctor. Y pregunta Miguel Ángel Bouzas Sañudo. ¿Nos pueden enviar las presentaciones? Bueno, yo tengo un anuncio también que es interesante que iba a usar para también cerrar nuestra sesión. Y esto es recordarles que sí estamos grabando este webinar hoy y dentro de unos 3 o 4 días vamos a subirlo en nuestro medio social. Vamos a compartirlo en nuestra página de YouTube y de ahí pueden volver a ver la presentación y hasta compartirlo con sus compañeros de buceo que no pudieron unirse hoy. Entonces, para ver nuestra medio social, voy a pedir a Francisco y Amanda. Amanda está con nosotros hoy, también es parte de nuestro equipo en Dan World, que comparten el enlace a nuestro medio social de YouTube para que puedan estar al tanto cuando subimos el video. Perfecto, ya lo pasamos. Y también aprovecho para comentarles que estamos compartiendo el enlace de evaluación de la satisfacción de la presentación realizada hoy. Con el fin siempre de mejorar, estamos tratando, siempre activamente trabajamos para traerles lo mejor a ustedes. Nos ayuda muchísimo que nos regalen su retroalimentación. Entonces también les voy a compartir un enlace al respecto. Son preguntas muy cortitas, no se toman más de un minuto contestando las preguntas. Les agradecemos un montón. Ya enseguida paso también el enlace de las redes de YouTube. Muy bien.
Perdón que no tenemos tiempo hoy para contestar todas sus dudas. Si no fue contestado su duda, adelante en contactarnos por email. Voy a compartir aquí nuestro email, es info@world.dan.org. Ahí nos pueden contactar con su duda y con gusto vamos a tener el apoyo de Dr. Gómez y los de nuestro equipo de Dan World para contestarlos por ahí. Entonces, de parte de nosotros en Dan World, de parte de Dr. Gómez, de Francisco, de Amanda y su servidora, estamos muy agradecidas que tomaran el tiempo para aprender más sobre los accidentes de buceo y cómo puedes protegerte con las coberturas de Dan. Les invito a compartir, como mencioné, esta información con sus compañeros de buceo y cualquier otro amigo del centro de buceo donde vas esta información. Agradecemos de nuevo los centros de buceo, principalmente en la Ciudad de México y también en el Estado de México, por promover nuestro webinar hoy. Y si necesitan recibir el enlace de referido que mencioné, les invito a contactar de nuevo su centro de buceo y con gusto ellos van a compartir su enlace de referido. Aquí también les dejo en el chat, como mencioné, la última encuesta, que es para ayudarnos a mejorar nuestras presentaciones. Pueden seguir contestando las encuestas, aunque terminamos hoy nuestro webinar. Entonces, muchas gracias a ustedes y a todos los miembros Dan que han apoyado a la seguridad en el buceo en el pasado por apoyar a Dan. Que todos tengan bonito día, bonita noche y hasta el próximo webinar. Gracias a todos por acompañarnos, que estén muy bien. Bye bye. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias.